Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, uno de mis aceites esenciales favoritos. Bueno, evidentemente ya viene el título, lo estáis viendo también, seguramente lo habréis visto en lo que es la miniatura. Y es que yo tengo en casa un cedro de Virginia. Enorme, maravilloso, súper bonito y me encanta. Una cosa bien distinta es, pues evidentemente, las percepciones que se tienen cuando se tiene el árbol que se conoce perfectamente, que es un árbol con el que estás viviendo durante miles de años, tú no, pero el árbol sí, que eso vive ahí, yo no sé, veremos a ver, a no ser que caiga una bomba o entre una pala, quién lo va a destruir, pero bueno, el caso es que es fantástico, me tiene enamorado, sobre todo porque además también pues echa como unas vallitas, está muy chulo. El cedro de Virginia, que es el que conozco 100%, es espectacular. La madera en sí, cuando está fresca, es resinosa, lo he explicado varias veces ya. Es una madera que es muy resinosa, pues es que viene de la misma familia de los pinos. Esto es que voy de memoria, ¿eh? Entonces voy de memoria y no porque lo haya visto ahora, sino porque ya lo vi y me puse a mirarlo tranquilamente, y etcétera, etcétera. El caso es que una vez que se consigue el extracto, podríamos tener distintos matices y dentro de esos matices pues sí que tenemos sensaciones balsámicas, resinosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es el extracto del cedro, el aceite esencial del cedro, para que os hagáis una idea, pues lo tengo aquí y voy a cogerlo de aquí, Vale, es el 6. Bueno, que si no, la cabeza se me va. Tengo una de las puntillas, que es esta. No, voy a humedecer aquí, en el otro lado, y que se vaya secando poquito a poco. Una maravilla, impresionante. A ver si lo cierro bien. No es cuestión de... No quiero tirar nada por aquí en medio. Vamos, me muero yo antes con el precio que tiene. Porque esto es muy caro, ¿eh? Todas son caras. Ojito, porque valen una pasta. Entonces... claro, una seca y la otra pues está en plena evaporación. Sensaciones olfativas. Y es cierto, cuando leáis a qué huele el aceite esencial del cedro, debéis de saber que huele, y voy a dar la marca porque es la que yo conozco, con la que yo he crecido, y es ahí donde vamos a entrar a saco. Y es que huele a un lápiz, y yo concreto más un Staedtler. Los lápices Staedtler, estos que son con la línea negra y amarilla, huelen a eso, es con los que he crecido. Pero cuidadito, no confundáis el olor con la mezcla cuando estéis cortando y sacándole la punta al lapicero, porque se mezcla con el olor del grafito y ya es otra cosa distinta. Es eso, el olor del lápiz Staedtler. 500.000 lápices, huele a eso, a lápiz, ¿vale? Yo lo identifico más con ese, porque es con el que he crecido siempre, en casa siempre ha habido Staedtler, y ahí está. Ahora la publicidad de Staedtler va para ahí implícita, donde quieran que esté. Gracias por hacernos esos lápices tan chulos y tan de buena calidad. Bueno, pues voy a meterme ya más de lleno en todo esto y vamos a ir desglosando un pelín, porque es solamente un pelín, todo lo que es el aceite esencial del cedro. Se puede disolver en aceite, en agua, en parafinas y ojo, cuidado, porque de esto también pues ya hay que especificar en cada una de las cosas a una temperatura determinada, como es el caso del agua, ¿de acuerdo? No voy a meterme en ese tipo de especificaciones, por solo faltaba eso, porque si no, no voy a dormir y no son cosas interesantes de cara a explicar pues pequeñas cositas y puntualizar pues eso, de en qué consiste el aceite y dar unas pinceladas que considero que son pues a tener en cuenta, pero no meterme de una forma tan profesional porque para eso ya cobro. Venga, esto es una broma. Siguiente, bueno, es una broma, pero si tengo que... Yo como dar clases de química, las cobro. Esto no, pero las clases de química sí. Venga, aguanta que vaya tela. Siguiente, next. Lejos de todas esas cosas, sí que tenemos esos toques que, como he mencionado, pues son balsámicos. Evidentemente tiene esas trazas de algo que es realmente pues aceitoso. Se tiene esa sensación aceitosa.
Y conforme se va haciendo lo que es la evaporación de la dilución, que en este caso es al 10%, va ganando muchísimo más, se va asentando y va tomando muchísima más potencia. Y es ahí donde vamos a encontrar precisamente todos esos tonos balsámicos y amaderados 100%. Pero desde luego, así para alguien que no entienda mucho y que quiera saber a qué huele realmente el extracto, el aceite esencial del cedro, debe de saber que huele a eso, a un lápiz. Tienes el aroma de ese lápiz. Lo mismo también que sería... No, es distinto, porque si coges ahí al cedrico de Virginia y lo abrazas, el olor es completamente distinto, porque ya son lo que es... la corteza del árbol, intervienen muchas cosas ahí, agentes externos, y entonces el aroma de una madera en crudo ahí abrazándolo pues es diferente, que es un gustazo. Os recomiendo que abracéis los árboles, da tranquilidad y paz. Y no es una tontería lo que estoy diciendo, hay que abrazar árboles, relaja que te pasas. Combinaciones ideales de este aceite esencial con la bergamota, la rosa, el sándalo, el cedro. Con todo eso casa perfectísimamente sin ningún tipo de problema y la vais a disfrutar a muerte. O sea, si tenéis que hacer una mezcla con eso, bueno, con el jazmín también, no sé si lo he dicho, va perfecto, de verdad, es ideal. En las fichas técnicas, si tengo que hacer una acotación, porque luego van a llegar los haters y me van a decir, esto no es así. Bueno, pues yo lo digo ya y así se lo evito a los pobres míos. Esa es mi percepción. Luego vais a estar leyendo también que el olor, que a lo que huele esto es la combinación precisamente de lo que he dicho yo, que a mí lo peculiar no me huele, porque dicen que es la mezcla de lo que es la viruta cuando estás sacando la punta al lápiz, y yo digo que no, porque para mí el grafito huele muchísimo más potente que lo que es la madera que se está sacando en la punta al lapicico. Entonces es diferente, para mí es completamente distinto, pero si otros lo dicen, pues que se queden con eso. Pero yo, en lo mío y en lo que tengo que decir, sí que me recuerda muy mucho al olor del lápiz de Staedtler y el olor de lo que es la madera. Lo cogéis, lo partís y oléis. Sí que va implícito el olor del grafito, pero hay que saber diferenciar porque el olor del grafito es muy personal. No es un olor como... No, no, a mí no me huele el grafito igual que a la madera. Es que claro, si conoces el olor de la madera ya en sí, pues no, a ver, el olor del grafito es el olor del grafito y el de la madera es de la madera. Y esto a mí me huele a madera, y conforme va secando más me va oliendo muchísimo más a madera seca, porque esa sensación de lápiz se tiene al principio, pero cuando seca y va cogiendo y resurgiendo más hacia lo que es realmente el corazón y las entrañas del aceite esencial, de lo que se tiene ese aroma es precisamente de madera seca leñosa, muy potente, pero no esa mezcla que se puede tener quizás inicialmente con el grafito mezclado, porque lo del dentro de la mina es grafito, ¿vale? Entonces esa sensación se va perdiendo conforme va avanzando la evolución del aceite esencial, conforme está secando, y tenemos una sensación completamente de madera leñosa. Así que, especificado esto, ya sabemos lo que tenemos. ¡Hala! A tomar viento a los haters, ya está dicho. Y huele que te mueres, me encanta el olor, de verdad, esto es para disfrutarlo. Y pues evidentemente es que imaginaros es la sensación de esa madera que efectivamente lleva Wonderwood de Comme des Garçons, que lo tengo, además tengo la caja aquí que no la cerré el otro día, la tengo medio abierta, que es esa sensación. Y Comme des Garçons tiene este toque muy profundo de aceite esencial de cedro, que luego igual, pues como lleva muchísimas más maderas, por eso es la madera maravillosa, y Wonder, pues que es lo mismo, pues tenemos esa nota mucho más potente y potenciada. Señoras y señores, que me marcho ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, el MUA, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí y perdonad si escucháis algún ruido de fondo, pero esto es una casa viva, un estudio vivo y hay gente, por supuesto. Y no se puede luchar contra los elementos, ni elementas, ni siquiera la flora y fauna que tengo detrás en el jardín. Nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen.